Bueno, mi nombre es Carolina. Yo soy formadora de educación ambiental integral, soy un ambiente, pero ahora que empresas ambiental integral de la región Petiul. Esta es una visa de acompañamiento, yo soy del CIE de la PRIRA, pero es una visa de acompañamiento que realicé 3 apoyos. Elegí esta mesa porque a mí particularmente como formadora me movilizó, me desestabilizó un poco. El cargo de educación ambiental integral soy para un nuevo a partir de este año. Yo era formadora del ministerio anterior de ambiente social y natural, pero educación ambiental integral es nueva, está mucho que tipo coordinador. Y acá me pidieron, de referente del CENDIE, una pieza de acompañamiento en relación a cómo los bibliotecarios, las bibliotecarias de todo el Partido de los Desarrollos del distrito podían formarse y saber de qué se trataba la educación ambiental. Entonces yo fui con todo mi power de las firminas de la ley, de los ejes transversales para trabajar esto, y cuando empecé a hablar me encontré con la resistencia tremenda. Me encontré que claro, lo primero que les pasó a ellos se sintieron que todo ese plante que tenían que decía ecología o educación ambiental no servía para nada. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Tiramos esto? Entonces empezaron a interpelarme ellos con eso. Y bueno, y ahí tuve que empezar a construir qué era una problemática ambiental, qué era un conflicto ambiental y que ese conflicto ambiental nunca lo íbamos a poder abordar desde un solo libro. Yo había llevado bibliografía, que aquí en la colección de autores bonaerenses que llegó, pero me encontré también, que yo conocía, que esa bibliografía llegó a superior y a los CIE, no llegó a todas las instituciones educativas. Entonces estaban todos los docentes de primaria y de secundaria, todos los bibliotecarios y bibliotecarias de primaria y secundaria que no tenían acceso a eso. Y me encontré también con un imaginario que yo tenía, de lo que eran los bibliotecarios y las bibliotecarias, que no era el real. Entonces ellos me decían, bueno, viene el docente 10 minutos antes y me pide un libro para trabajar esto de educación ambiental. ¿Y yo qué le doy con lo que me está diciendo? Entonces tuve que replantearme todo el acompañamiento, tirar un power a la basura y pensar, bueno, ¿qué hago con esto? Y lo que les propuse fue que ellos buscaran en sus escuelas proyectos que tuvieran vigencia. Cuando nos encontramos al siguiente encuentro, aparece otro problema. Los proyectos ambientales que eran prácticamente de educación ambiental. Entonces, trajeron toma de notas, en alguno que podía aparecer transversalmente, pero no había mucho escrito. Entonces, ahí nos enfrentamos a otro problema que empezamos a construir juntos. Bueno, desde este rol, ¿cómo se puede colaborar, ayudar para construir esos proyectos de forma conjunta? Y desde el rol del bibliotecario empezar a indagar desde los conflictos ambientales que realiza la educación ambiental. Bueno, ¿yo cómo puedo complementar y desde qué lugar podemos investigar y qué bibliografía tengo o qué espacios virtuales a los que puedo acceder puedo ayudar con esto? Y la verdad que a mí me movilizó mucho, primero porque desde mi trayectoria como ETR nunca me había pasado encontrarme en un lugar así incómodo de decir, bueno, ¿para dónde vamos todos juntos y juntas? Porque esto que estoy planteando no sirve. Y empezar a ver y construir también de que no hay un estante específico de educación ambiental, que podemos encontrar en un montón de estantes, que también hay que recurrir a otros espacios, por ejemplo, como la biblioteca del CIE, que muchas veces, o la mayoría de las que no son tenidas en cuenta, inclusive desde el rol de bibliotecario. O sea, el CIE es un lugar donde hay otra bibliografía que no la van a tener en las escuelas, que quizás esa bibliografía le va a servir al bibliotecario, al docente, pero no le va a servir a los niños, las niñas o los adolescentes con los que vamos a trabajar. Entonces, que hace falta una formación primero a nivel docente y después pensar con esa formación hacia dónde vamos con lo que tenemos en las bibliotecas escolares. Para resumirlo y no hacerlo más largo, seguimos trabajando. Cuando ellos lograron organizar los proyectos sobre qué estaba trabajando cada escuela,
retomando algunas cuestiones, surgió esto que es lo que trabajamos permanentemente en el grupo, que son problemáticas ambientales y el conflicto ambiental no aparecía nunca. Entonces, bueno, había un proyecto de Dural de Tapitas, se acopiaba el cartón, aparecía todo lo que aparece en todas las escuelas, pero nunca estaba el conflicto ambiental. Entonces, ellos tampoco se sentían capacitados o capacitadas para hacer sus intervenciones relacionadas a un proyecto. Lo que hicimos fue una carpeta Drive en donde se fueron cargando los proyectos que tuvieron que reescribir y acompañar en ese proceso los y las bibliotecarios. Y ahí en esa carpeta todos editados. Entonces no es que yo hago sugerencias, sino que hace sugerente a todos. Ah, pero yo para de las tapitas encontré esto y me parece que podemos abordar el plástico acá con la economía circular, fíjate si te sirve. Entonces es como una carpeta comunitaria en donde todos y todas aportamos para ir construyendo también, porque además son problemáticas ambientales de nuestro partido que nos incumben a todos y a todas. Entonces nos van formando desde dónde lo miramos, cómo los miramos, y no hay un saber que te da el LR, sino un saber que construimos día a día con lo que podemos aportar. Pero eres básicamente... Una compañera me dio un tip, le tengo que preguntar, ¿cómo están? Bueno, me llamo Carolina Echeverri, soy ETR hace muy poco porque soy de las ampliaciones de las POP, así que en mi primer año transitando de educación de formación permanente, por lo tanto también entiendan que voy a estar acá quizás con alguna equivocación. Pertenezco al CIE de Coronel Suárez, pero soy la única ETR de educación especial de la región 23, así que también he trabajado con otros DIRES de otros CIEs, para coordinar y un poco de responder a las demandas de la región. Bueno, fue mi primer mesa de acompañamiento práctico-didáctica, fue la Escuela Especial 501 de esta localidad de Coronel Suárez. Un poco el título fue el impacto pedagógico de las mesas de acompañamiento, que es como para la otra tarea. Bueno, surge a partir de la solicitud de la directora de la Escuela Especial. Nosotros en el año 2022 se establece la resolución 3743, que es sobre la propuesta curricular de la formación integral que corresponde, si me voy a explicar lo más fácil posible, a los estudiantes que transitan en escuelas de educación especial, sean adolescentes o jóvenes, o sea, post-primaria. Una vez criminalizada en el nivel primario, podría transitar esta formación integral. Como esta resolución, esta propuesta curricular es nueva y la verdad que la celebramos muchísimo porque incluye la perspectiva, yo estoy pensando en los otros ETR, la participación ciudadana, incluye la perspectiva de género de la ESI, la interculturalidad, la educación ambiental, así que todas estas perspectivas atraviesan la propuesta curricular y tiene una organización totalmente diferente a la que teníamos hasta este momento. Esta propuesta es para estudiantes, necesito que van solo a la escuela especial, tiene 8 horas de duración diarias, 4 horas corresponden al campo de formación general y 4 horas al campo de formación técnica. Bueno, pero como es nuevo, claramente su implementación también está en proceso y la directora de la escuela especial nos solicitó que podamos acompañar ante esa implementación porque encontramos alguna dificultad que cuadra con los impuestos de réditos. Los destinatarios fueron la totalidad de los docentes de formación integral. 6 eran de formación general, 5 de formación técnica, más la directora y la vicedirectora. ¿Cuál era la problemática que identificamos? Que había que modificar las planificaciones que las docentes estaban llevando adelante porque no se correspondían a la propuesta actual. Por el contrario, permanecían con una propuesta anterior, tanto en su estructura como también en el tipo de propuesta hacia la actividad. Y se organizaron por una vez al mes 3 encuentros, que podemos pasar, de 1 hora en ambos turnos, o sea, de 2 horas cada tarde. Bueno, en un primer encuentro se trabajó sobre esta propuesta nueva y su relación con la 4418, que era la resolución anterior. Bueno, y ahí surgieron varias cosas de los docentes, como fue los chicos necesitaban esa estructura, que con lo anterior era fácil clarificar.
que no se sentían cómodos todavía, que no sabían cómo pensarlo de ahora. Para que entiendan, la nueva propuesta habla de campos de conocimiento y no, y por eso digo ahí está lo multidisciplinar, y no de materias disciplinares como aparece todavía en el nivel secundario. Yo creo que va a ser una propuesta que va a servir también de referencia para otra propuesta madre. Entonces los docentes, los que vimos ahí cuando trajeron su planificación en el primer encuentro, es que seguían planificando, por ejemplo, matemáticas separado de ciencias naturales, que en la propuesta curricular actual es campo de saber científico-tecnológico, uno solo, y por lo tanto la propuesta tendría que ser una, y encontramos esta división. O, por ejemplo, ESI como un espacio aparte, cuando en realidad en la propuesta está transversalizada. Entonces empezamos a trabajar con los docentes de por qué seguían sosteniendo estas diferencias en las materias. Ellos decían que los chicos se desorganizaban si les hablaban de campos, y decíamos que en realidad se perdía la riqueza de poder trabajar con recortes de la realidad y abordarlo desde varios campos de conocimiento o uno, pero de manera más integral. Porque la propuesta curricular apunta a que los estudiantes puedan adquirir prácticas sociales, principalmente. Bueno, muy fuertemente se trabajó en ese primer encuentro sobre esta idea de qué es un campo de conocimiento y el recorte o contexto de indagación, que cuando empezamos a charlar con los docentes, esto les ha sido un punto que no habían tenido en cuenta en su planificación hasta ese momento. Así que trabajamos muchísimo ahí en intercambiar cuáles parecían que eran campos de indagación que eran, digamos, significativos para los estudiantes con discapacidad. Ahí también hablamos de las características de los grupos de cada una y cada uno, porque también hay profes varones. La importancia de la relación con el mundo laboral en la parte de promoción técnica y de generar un producto a partir de ese contexto que ellos podían identificar. Bueno, sí que dio una larga charla, quedamos en que modifiquen ciertas cosas en las planificaciones, volvimos a traer un formato de planificación. Ellos habían trabajado en la jornada institucional del mes de febrero, que era parte del programa, pero que no habían sido tenidos en cuenta por la institución, entonces cada uno está usando un formato distinto. Entonces, para nuestro segundo encuentro, trabajamos sobre ese formato y sobre esta relación que ya está en la propuesta curricular entre los objetivos de aprendizaje, las prácticas sociales, qué conocimiento involucrados tenían esas prácticas sociales y situaciones de enseñanza que tienen que ver con estos contextos de indagación verbal. Ahí también fue mucho intercambio porque nos encontrábamos que ellas preferían hacer más una secuencia de actividades que pensar en un proyecto a partir de un contexto de indagación. Así que volvimos a reflotar esto de la que piensa de pensar en un contexto, como uno de los primeros productos del formato es cuál es el contexto de indagación. Bueno, ahí surgieron algunas cosas interesantes porque se trajo la planificación sobre Feria de Ciencias, que ellos habían participado, y la verdad que en el proyecto de Feria de Ciencias habían incluido todos los campos de conocimiento, y ahí dijimos, bueno, ¿vieron que no era hasta el CIPI? Sí, pudieron cuál era sobre un auto eléctrico, y los chicos mismos generaron un autito eléctrico a batería. Entonces ahí podemos obtener todos los campos de conocimiento y podemos ver en una planificación que ellos ya habían llevado adelante. Por supuesto que hubo algunas reticencias, por ejemplo, me llevó mucho tiempo pensar en cómo unir tanto los contenidos, pero después la realidad es que al chico esa práctica todos los días tenía mucho más sentido que en una hora ver suma y restas, me digo así, que está siempre suma y resta por separado, y en la otra hora leer un cuento que no tenía nada que ver con lo anterior. Bueno, la verdad que todas quiero que ese proyecto había sido un episodio. Bueno, para el último encuentro, no sé cómo vamos los tiempos, para el último encuentro trabajamos sobre la planificación de los docentes, gracias, trabajamos con la planificación de los docentes, en ese mismo formato, un montón de preguntas sobre cada I, si estaba presente, si no estaba presente, si había sido significativo, si lo preferían eliminarlo, si era mejor contemplar ese aspecto o no. Bueno, está en el atillo de cuando tengan la presentación escrita. Bueno, y podemos pasar a la última. La conclusión fue que en esos proyectos, en esas planificaciones que vimos en la última jornada,
realmente sí se dieron cambios significativos en relación a cuando iniciamos la propuesta, porque no se había entendido más que nada la lógica interna de la propuesta curricular. Y bueno, y nos quedó así como pendiente que la realidad es que teníamos que volver a trabajar sobre cada uno de los campos, y por eso propuse acá la posibilidad de trabajar con otros ETR de la localidad o de la región que complemente cada uno de los campos de tono. Bueno, la cocha. Ahí está instituciones, la escuela 5, una formación relevante entre escuelas común como la de la sería de los distritos del exterior, está en un barrio periférico, pero con una matrícula de padres trabajadores, únicamente como la mayoría del chicón del interior, ¿no? Y la cosete iniciatel del mesaneto son Icandres y Tamaragué, según límite de biología. Inicialmente la tengo yo ahí. Es que al sumarse a la mesa de acompañamiento, la directora pedí que esa mesa de acompañamiento fuera institucional, se suman 2 profes más de literatura. La orientación es audiovisual y social. ¿Qué pasó? La directora quería que en esa mesa de acompañamiento tuviera toda la institución. Obviamente no pudo estar toda la institución por la dinámica que tienen entre escuelas. Cuando se le están dando clases en otras instituciones y no se puede lograr, esto pasa. Así es. Bueno, no quiero contarles en detalle la experiencia, pero sí contarles que surge porque nuestra comunidad tuvo un problemón ambiental, por decirlo de alguna manera, que era inundación de qué cuenta. En la mayoría de casos acá somos de la región, sabemos que hay una comunidad que desaparece en el año 1985 y las chicas veían que este tema no estaba siendo tratado nuevamente en la comunidad como debería ser, y ahora la ley daba bien para reflotar todo eso que realmente es un material impresionante para trabajar desde conflicto, desde la pedagogía del conflicto, ¿no? Porque uno puede redimensionar actores, conflictos económicos, todo. Hay para ver todo ahí. La arteria está ahí, después cuando tengan las femeninas, entran y la mira. Ellas a mí me dio como un bosquejo de lo que iban a hacer durante todo el año. De dicho, ya han hecho prácticamente el 25%. Acá hay imagen en nuestra experiencia. Básicamente, ¿qué hicieron ellas? Se centraron en cambio climático, en un inicio. Ya que el cambio climático e inundación van como de la manito. Después se dieron cuenta que el centro estaba ahí, que el centro estaba en el uso de los bienes comunes, en el uso de la tierra. ¿Por qué? Porque Pecuén no se inunda por una cuestión de cambio climático solamente, que se inunda por una cuestión de cómo se decidió desnudar las aguas de Coro, una región riquísima, desde el punto de vista agropecuario, de las cuales está el lugar que estamos ahora, que es Suárez, y fue una decisión netamente política, y convenía más desnudar una milla de 400 cantantes estables y 5.000 camas cupeleras, y no perder la riqueza agropecuaria que significa salvar esa ley. Entonces, bueno, eso se fueron dando cuenta ellas en el transcurso de los invitados que lograron tener. Los chicos recibieron como 3 personas especialistas en el tema. Algunos fueron a la Lilla de Milada, hicieron esa visita, los no la habían hecho nunca, que parece que 3 kilómetros que nunca la habían hecho. Tiene como conectividad y no se las voy a nombrar porque no tiene sentido, que están hechas, que eso es lo lindo, que a partir de esta dificultad donde ellas se empiezan a relatear un montón de cosas. Y lo que se las replantean, pues yo que puedo tener no las veo más, salvo esa mesa inicial que empezamos, que además tuvo discontinuidad porque por cuestiones administrativas de la escuela no siguieron, se las siguieron planteando con Samantha, porque al ver que la mesa no tenía continuidad, las profes
empezaron a hacer el curso que estaba llamando. Sala siguiente. Ahí corrimos por qué está llegado al informativo y porque empezó en febrero, porque siguió con la mesa de acompañamiento y porque después tuvieron el apoyo de Samantha al repensar un montón de cosas de ese proyecto. ¿Sí? El taller, la centralidad de la enseñanza, los ambientales y lo hicieron con ella. Lo lamentable es que solamente lo hicieron la gente de físico-química y de biología. Y quedaron un poco fuera, o se pusieron, pero parece que no, gente de otras áreas. Cuando la atención de la directora de la POLAI es súper institucional, que es un proyecto institucional. Yo estoy contando los grises que tiene nuestro sistema y que no nos deja hacer estas cosas copadas, no nos deja como dar un giro de plasma, ¿no? Pásalas. Bueno, acá pone con lo que nos parece que hay que repensar, ¿no? Bueno, primero que las instituciones enfrentan serios problemas para acompañar la iglesia de acompañarle, sobre todo las secundarias, ¿sí? Aparte no le pasó a primarias, pero sí las secundarias. De hecho, esta no la pudieron hacer pelear, por una cuestión administrativa, si piense, Después el tema del contexto escolar muchas veces limita las posibilidades de docentes ni para que visitar estos dispositivos, porque no se pueden encontrar entre ellos. ¿Sí? Actualmente seguimos en la secundaria con ese mismo problema. No sé, o sea, lo hacen a timón, porque se conocen de otros ámbitos, se conocen fuera del ámbito laboral, etcétera, etcétera, pero cuesta esa ocurrencia, ¿no? Le está faltando a nuestra escuela en un espacio de mayor flexibilidad en cuanto a tiempos, espacio, no sé, no. Vos soy la especialista en el tema y, bueno, lo pienso, pero me parece que tiene mucho que ver con lo que enfocaba ella. Nunca tenemos que empezar a hablar de campos de conocimiento, de que hay más amplio, donde no hay una disciplina con un horario de una hora y tu cotimbe se va ese con el otro. O sea, hay que repensar. Y bueno, y otra cosa que vimos es que aún los docentes estuvimos con cabeza súper abierta, porque las chicas que son de la región les pueden decir que qué de docentes son comprometidos, que cabezas muy abiertas, todavía no pueden adaptarse a la lógica disciplinar. O sea, el drama que tuvimos, tanto yo en febrero, pero la Mara en su curso, es convencerla de que no había que forzar contenidos, ¿sí? De que este era el problema y solo había que ver los contenidos que ayudaban a entender y a trabajar ese problema. Ellas hicieron un esfuerzo paragónico, si ustedes leen la propuesta, porque lograron, bajo el manto de cambio climático, de dar todo su contenido, los de psicoquímica, los de biología, los de literatura, etcétera, etcétera. Que es poco que, en vez de estar el contenido de ficciones del problema, pero ya más también ya me encontré, ¿sí? Eso todavía no lo hemos podido romper. Ahora, también romperlo significa que es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer. No pregunte sin especular. Sin escrutulare, guarda, son potables. Atento. O te bate te enterá. Buenas tardes, yo me llamo Cortina Tobaldo, soy EPR de Cultura Digital del CIEDERO y, bueno, recientemente flamante tijera. Y bueno, nada, entre las mesas de acompañamiento que llevamos adelante este año, que por ahí que tratamos esta problemática, que a veces las empezamos y no podemos continuarlas, o incluso a mí me ha pasado que por ahí las he continuado, las he hecho con estudiantes también ahí como un poco dando vueltas junto con los equipos docentes para poder realizar la propuesta de la mesa de acompañamiento. En el marco de la cultura digital hubo una escuela, que es la Escuela Secretaria 4, con orientación a artes visuales, ¿sí? En esa institución educativa, en un segundo año, que sucede una situación de que en medio se eleva como una situación de conflicto, en un acceso
a una computadora de la institución en relación a el textil. Entonces, un poco sexter. Entonces, un poco que el equipo directivo se alarma de esta situación y busca de qué manera poder resolverlo. En ese marco lo charla el EOE, el equipo de orientación escolar, con la inspectora de psicología, y la inspectora de psicología se nos acerca al equipo directivo de CIE y a mí como ETR y nos pregunta la posibilidad de hacer una mesa de acompañamiento ante esta situación de conflicto que había surgido en el aula y que de alguna manera revolucionaba un poco al equipo directivo y al equipo de docentes que no sabía cómo llevar adelante esa cuestión en el aula y en la sociedad en general. Bien, entonces ahí planteamos realizar una modalidad taller para que fuera un poco más llevadera, que entendiendo que a veces los equipos docentes necesitan un acompañamiento que tenga que ver con propuestas que puedan llevar el aula también, ¿sí? Entonces, en esa modalidad taller hicimos 3 encuentros distintos, que por supuesto nos pasó, que nos arrancamos, pusimos un cronograma con determinadas fechas, pero sí, se fueron corriendo, lógico, como cualquier situación que nos pasa dentro de las instituciones educativas. Bien, esos son 3 encuentros. Lo que primero que hicimos fue, yo siempre juego mucho, me parece que poner el cuerpo, y esto lo digo porque además soy distrital ESI, entonces un poco poner el cuerpo es parte de lo que llevamos adelante en la ESI. Entonces lo primero que hicimos fue un juego con ese equipo de docentes de segundo año, que voy a ser sincera, digamos, participaban en parte, sí, lo tuvieron todo el equipo docente y los 3 encuentros, sino que por ahí fueron como entrando y saliendo en el marco de los talleres. Sí, tuvieron siempre una de las integrantes del EOE que en trabajo final o la propuesta final, pensando en esa escuela que tenía que ver con las artes visuales, que era la realización de una producción tipo Reel, TikTok, para la semana de la ESI, concientización del uso de Internet. Bueno, nada, fuimos haciendo primero un taller y primer encuentro, hablamos de qué es lo que ellas como docentes o ellos como docentes querían generar en esos estudiantes y en esas estudiantes. Y bueno, plantean esta cuestión de hacer una producción final. Buenísimo. Hacemos un primer encuentro. En ese primer encuentro les pido que lean a Bandit, una cuestión de entender de qué hablamos cuando hablamos de cultura digital, entender de qué hablamos cuando hablamos de la huella digital, charlamos un poco de ese contexto que tiene que ver con el Internet, qué cosas tiene de positivo, qué cosas tiene que por ahí no son tan positivas y cómo trabajamos con eso dentro del aula. Bien. En ese primer encuentro les pregunté qué tenían, qué herramientas, qué recursos tenían en sus celulares también, porque hay que entender que a veces la tecnología es limitada en relación a lo que tiene que ver con sus celulares y demás. Entonces contaban con las netbooks y contaban en los celulares de los y las docentes con algunos con Canva y otros con ella. En ese contexto lo que hago es enseñarles a usar esos 2 recursos, pensando en la producción final, ¿sí? En el segundo encuentro, que llevamos un poco más los conceptos que tenían que ver, bueno, bajamos la idea de lo que es Sexting, de lo que es Lumen, ahí también un poco retomar lo que tiene que ver con la comunicación conjunta de 2023, ¿sí? Que habla de estas cuestiones y de la corresponsabilidad que tenemos como docentes de hacernos cargo de esas situaciones que pasan dentro del aula también, ¿no? Entonces, en ese contexto, hablamos de la comunicación conjunta, empezamos a pensar de qué manera esos docentes iban a llevar esta propuesta de trabajar con el Internet dentro del aula. Lo sufrieron ahí algunas cuestiones, una nube de palabras en relación al Internet, que la hicieron como docentes, que después la llevaron al aula, entonces las respuestas eran muy distintas, las de estudiantes a la de los docentes, que también comparamos con esas cuestiones, porque a medida que vos haciendo el taller, lo iban llevando también al aula, ¿sí? Insisto con que el EONEARI fue vital para poder acompañar ese proceso, porque muchas veces en las horas institucionales, que por ahí no había algún docente o una docente, el EOE trabajaba un poco con esta cuestión de el Internet. Bueno, ese segundo encuentro con lo que es lo que tiene que ver con el sexting, el grooming, ciberbullying, hicimos como un recorrido por todas las cuestiones con las problemáticas que tiene el Internet. En el tercer encuentro cerramos la idea que me dan y ahí me contaron que era algo que hay que pasar, pasamos.
lo que iban a hacer como trabajo final, que era realizar un reel para la semana de la ESI, que era lo que habíamos hablado al principio, con las voces de los y las estudiantes de segundo año que habían sido quienes habían estado en esa situación de sexting en el aula. Así que, bueno, nada, ahí te hace el videito para que lo vieras. Si querés lo mostramos. Y ahí, bueno, charlamos un poco del uso responsable. Esto fue lo que armaron ese equipo docente con velocidad sierra, exactamente. Cuando pispieron, Francisco y Tomás, de la secundaria número 4, segundo año. Les pedimos compartir lo que hemos trabajado en el taller de ciudadanía digital. No tenemos que enviar fotos desnudos o desnuda a alguien. Tenemos que tener cuidado con las personas que hablan por redes sociales. Usar el celular de forma adecuada para tener un buen descanso. No usar redes sociales para burlarse de otra persona. No sacar fotos, ni hacer stickers, ni hacer scratches si la persona no está de acuerdo con la foto. No hacer retos que nos pongan en peligro. Responsable de lo que escribimos y lo que decimos para no herir a otra persona. Si navegamos por Google o redes sociales, dejamos nuestra huella digital. Usar responsablemente internet. Para evitar líneas. Si le gustó el video, compartirlo. bueno, a modo de cierre, decirles que sí creo que falta ahí una cuestión de poder reevaluar cómo lo llevaron al aula. Si bien yo, digamos, acompañé en ese proceso y en el taller fuimos avanzando, por ahí, digamos, me faltó la parte final de poder evaluar si esto realmente había sido hecho con ese grupo de docentes o si había sido más que nada el EOE que lo tenía como más fresco, si quieren, a esa labor. Pero bueno, me pareció que era una experiencia para poder compartirles, sobre todo porque ahí hay estudiantes y me parece que al fin y al cabo nuestros acompañamientos tiene que ver con esos y esas estudiantes que están en nuestras aulas. Bueno, en realidad es lo que íbamos a contar, lo que quería compartir, era más que nada como un recorrido que pudimos pensar a principio de año en conjunto con la inspectora del nivel primario, ya que somos invitados a las plenarias generalmente los formadores. Yo justo en este momento soy directora de CIE Madrid, soy formadora de naturales por el CIE de Deró, ¿no? Entonces ese vínculo está. Y entonces siempre nos invitan a las plenarias y en estas plenarias podemos ver como cuáles son las principales problemáticas y las principales líneas que va a trabajar a nivel primario. Y en base a eso pudimos organizar un recorrido que diera lugar a las necesidades de la dirección de primaria con los lineamientos de la Fundación Docente Permanente, que justamente era trabajar con mesas de acompañamiento pedagógicas que estuvieran situadas en las escuelas. Y un poco el planteo que se hizo, digamos, y a partir de eso tuvimos también yo soy formadora de Ciencias Naturales que resido en la Madrid, y mi compañera Mariana formadora de Gestión. Entonces, somos dos formadoras de nivel primario en distrito que podemos hacer acciones presenciales. Y pudimos plantear un recorrido que consiste en 4 mesas que tenemos planteadas a lo largo del año, y yo voy a ampliar hoy. La primera era articulación con el nivel superior, es decir, bueno, articular las instituciones conformadoras, poder mediar ahí entre las instituciones conformadoras y la práctica docente. La segunda, que ahí es donde pudimos trabajar desde el área de naturales, que fue la súper interesante, tenemos un tema con las orientaciones, las propuestas de nivel primario que son necesarias para trabajar en el nivel, ¿no? Entonces, llegan a las escuelas y se implementan con diferentes grados de concreción, a veces con una obligatoriedad terrible y otras con cierta flexibilidad. Y nosotros en el Distrito de General Madrid tenemos muchas escuelas que son unidocentes, son rurales. Entonces, las docentes a veces tomaban, por ejemplo, una misma docente tenía que dar 4 secuencias, una de material, otra de ciencias naturales. Bueno, entonces, y además las docentes de las escuelas urbanas tomaban con diferente grado de libertad todas esas orientaciones, desde tal cual a poder hacer diferentes intervenciones y diferentes adecuaciones. Entonces, bueno, ese fue el recorrido que pusimos en una mesa, que fue un recorrido de ciencias naturales.
Lo que yo quería compartir, que me parece que también es interesante, es que la inspectora por ahí habilita que las cuestiones se hagan en servicio con diferentes, condiciones, ¿no? A veces unas son virtuales, otras son presenciales, pero siempre en el horario de trabajo de las docentes. Entonces, en este recorrido pudimos trabajar en una mesa justamente con todas las docentes rurales de escuelas unidocentes, y pudimos ahí trabajar específicamente sobre cómo tematizar o cómo darle sentido a una propuesta de trabajo que sea de multisección. Y en la otra, justo estábamos trabajando en el área de ciencias naturales con lo que es alfabetización inicial, y bueno, con las propuestas de animales bonaerenses pudimos hacer un recorrido muy lindo de poder pensar esa enciclopedia, cómo usarla en el aula para poder fortalecer las prácticas de alfabetización inicial. Lo cuento rapidito, pero bueno, fue re interesante y empezar a poder dar los primeros pasos entre lo que es alfabetización inicial y ciencias naturales. Bueno, esto digo, lo aprendí yo también, ¿no? Fue una propuesta muy interesante. Y en el segundo cuatrimestre estamos comenzando a trabajar en otra mesa, estamos trabajando en realidad en otra mesa, que justamente es para segundo ciclo, comenzó para segundo ciclo. El planteo fue entonces articulación entre el nivel superior, después se trabajó con las orientaciones y ahora estamos con las líneas prioritarias, trabajar ESI y educación ambiental. El trabajo de ESI ya comenzó, siempre con diferentes docentes, ¿no? Nos permiten trabajar con diferentes agrupamientos que vamos presentando. A través de la colección de ESI que va a llegar o que está llegando a las escuelas primarias, pudimos trabajar, dar un lugar a la bibliotecaria de CIEL y a la bibliotecaria del instituto, y poder trabajar las docentes de algunas escuelas, solamente las docentes que tienen, las escuelas que tienen bibliotecario a cargo, ¿no? Hacer pareja pedagógica entre un docente y la bibliotecaria. Ese fue la muestra o el campo con el que trabajamos. Entonces, pudimos lograr que se citara, esta fue presencial en CIE, que se citara al docente con la pareja pedagógica de la bibliotecaria, y la bibliotecaria de CIE del instituto, y bueno, y mi compañera y yo trabajamos con pensar, un recorrido cortito que estamos terminando de transitar, pero justamente era pensar el estado de situación de la ESI en las escuelas, cómo esto entra en línea con la comprensión curricular, es decir, cómo se está, cómo está implementándose a partir de los lineamientos en los proyectos institucionales. Y en la segunda mesa trabajamos específicamente cómo transversalizar las propuestas curriculares, específicamente yo las vinculé con el área de naturales, para que tengan la perspectiva de ESI. Y el trabajo de la pareja pedagógica fue lo más rico porque justamente al estar las bibliotecarias trabajando, sintieron que tenían ese rol pedagógico que a veces no sabemos cómo institucionalmente cómo dárselo. Y bueno, fueron parte de seleccionar los materiales, pensar qué contenido, cómo abrir las actividades. Bueno, sabemos que Ana Inés, que es la referente, va a ir a hacer la presentación de la colección. Nosotros ya nos adelantamos con algunas cuestiones, pero bueno, fue comenzar a realizar un trabajo. No tenemos referentes en General Madrid, entonces sí recuperamos la canabra del anterior. Bueno, y va a continuar, porque vamos a hacer otras acciones que se abrió la vez. Y bueno, y el mismo recorrido superior lo estábamos haciendo entero. Es como, digamos, no lo planteamos, la verdad es que no lo teníamos como muy pensado plantearlo acá porque pensamos que iba a ser para la parte del otro Ateneo, así que disculpen que bueno, no estuvo el power y creo que me sobró tiempo, pero puedo profundizar si ustedes necesitan. Gracias. Bueno, Silvana Tilla, CTR generalista del nivel inicial, pertenezco a la planta orgánica y funcional del distrito de Juan, de la región 23, pero en este caso la acción que nos convocó fue una acción en el distrito de Saavedra y venía de la mano, ahí ella es mi compañera, pero era la segunda para hablar, no es que la dejé de lado, venía de la mano de la construcción de una problemática que la traía la jefa distrital. Entonces, en una mesa de gestión con el director del CIE, que es el que moviliza y permite y habilita esta mesa, la jefa distrital trae una suposición en relación a algunas evidencias empíricas que traía
en relación a la construcción de casos, lo vamos a poner entre comillas, de niños, de niñas con problemas, un aumento de casos de niños y niñas con problemas, que venía como aparejado a una supuesta causa de una exposición aumentada en tiempo o sin presencia de familiares, en el uso de dispositivos digitales en contextos familiares. Bueno, esa presentación de ese problema la trabajamos con el director del CIE y para dónde íbamos a continuar en esto, ¿no? Porque ella venía con una construcción y con una preocupación que la verdad es para preocuparse cuando estamos hablando de nuestras niñeces. Entonces comenzamos a pensar que en primera instancia y categóricamente uno puede estar pensando que lo que se está planteando es la construcción de infancias, de tiempos de infancias, y por eso aparece este título bien provocativo como para ubicar que la construcción de un tiempo de infancia tiene que ver con un periodo histórico, con una construcción social, con una construcción política, y también hacer el juego de pensar qué estamos hablando, qué estamos diciendo de esos niñes, niños, niñas, qué estamos mirando en relación a un tiempo que estamos ya en un siglo XXI. Es decir, que ya el título trataba de provocar a los actores convocados a dónde nos estamos metiendo en la construcción de esto que aparecía como un problema. La jefa distrital hace una acción de convocatoria a los jardines infantes urbanos del distrito de Pigüé y es director, docente y invita a los de gestión privada, si querés. Entonces, ¿cuál fue la propuesta que empezamos a desandar? Bueno, empezamos a desandar y a traer algunas discusiones que hace tiempo que se están dando en el ámbito académico y que aparecen reflejadas en el diseño curricular del nivel inicial, que tiene que ver con eso de la construcción de los niños, de las niñas, esa mirada, de esa construcción de tiempos de infancias en plural, y desde ahí empezamos a desandar a través de categorías que tenían que ver con el campo de la antropología y el campo de la sociología. ¿Qué estaban mirando los directores, las docentes, que aparecía como nombrado como problema en relación a aquello que supuestamente aparecía como un supuesto de, vuelvo a entrecomillar, normalidad? Entonces, en ese primer encuentro, en esa primera mesa que trajimos, lo que tratamos de hacer es convidar en esa construcción del problema, porque uno puede tener un problema. El asunto es que los actores institucionales a los que convocamos se sientan tocados con ese problema y puedan hablar de ese problema y puedan decir o no decir sobre aquello que se diagnosticó como problema. Entonces, en esa primera mesa lo que hicimos fue tratar de ver cuáles eran las evidencias que ellas ponían en relación a aquello que aparecía como problemático en los niños y en las niñas, apelando en un primer momento a ese referente que uno tiene, a ese referente subjetivo de cómo fue nuestra infancia, ¿no? Porque eso aparece enseguida. A partir de ahí aparece toda una construcción de cómo son las infancias en comparación de, ¿no? Y después de ahí lo que tratamos de hacer también fue, bueno, ¿cómo seguimos con estas mesas? La consecución de esta mesa también estuvo convidada a la participación de los actores institucionales. Entonces se consultó si estaríamos todos de acuerdo como para seguir estas mesas de acompañamiento, siempre pensando en que nosotros tenemos una cierta asimetría como ETRs, pero no tiene que ver con que tenemos mayores conocimientos. Tenemos otros conocimientos y no por eso invalidan los conocimientos que los docentes traen y ponen en la mesa de acompañamientos. Entonces, desde esa óptica de entender espacios que son horizontales de construcción y espacios en los que todos pueden hablar, decidimos que la segunda mesa la íbamos a trabajar con mi compañera NR, Marianela, que ahora ella sigue con lo que ofreció para trabajar,
Y la tercera mesa la íbamos a trabajar con nuestra compañera Anaí, que es TR de Cultura Digital, que en este momento no nos puede acompañar. ¿Por qué? Porque aparecía una fuerte resistencia y un posicionamiento casi apocalíptico de lo que significaba el uso de los dispositivos digitales en las infancias. Entonces, por estos momentos anduvimos en este recorrido de estas dos mesas y nos faltan las siguientes, pero le paso la palabra a mi compañera. Bueno, Marianela Orbegoso, soy la generalista de psicología de toda la región 23 también, así que bueno, la mayoría de los talleres que brindo son a modo sincrónico para poder cumplir con la demanda de nuestra región 23. Pasamos si querés a la siguiente. Cuando nos reunimos con la jefe distrital, que está a cargo de la dirección de nivel inicial del distrito de Saavedra Pigüé, lo que uno ofrece es poder seguir pensando esto que Silvana ya había construido en la primera mesa, que es qué pasa con esta constitución subjetiva, ¿sí? Con esos niños, con esas niñas que ingresan al jardín de infantes, ¿sí? Que están en las instituciones educativas, y qué pasa con estos signos epocales que atraviesan, que lo estuvieron, digamos, refiriendo con Silvana, y con esas construcción de relaciones vinculares que se dan en los senos familiares, donde podemos encontrar que hay conexiones, desconexiones o hiperconexiones, ¿sí? En este juego de la conexión más vincular con otros, que habilitan espacios, que simbolizan, o estas conexiones a distintos dispositivos que también generan lazos con estas niñeces. Entonces, ¿qué pasaba en esa conjunción donde se veían, digamos, estas infancias que las seniors o docentes evidenciaban que no eran de acuerdo a lo esperado, a lo que ellas esperaban de esas infancias, ¿sí? Veían ciertos rasgos, ciertos indicadores, eso les daba la señal de alerta y enseguida empezaban a mirar esas infancias como que algo les estaba sucediendo, ¿sí? No habilitando la posibilidad de que eso podría llegar a pasar. ¿Okay? Entonces, lo que tratamos de ofrecer es que en ese jardín de infantes, en esa institución educativa, se conjugan un montón de situaciones. Y en eso está el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje mediado por un lenguaje, mediado por un otro que cuida, que simboliza, que da marco, y que ese marco tiene que ser un marco de amor, un marco de contención, ¿sí? Que esa infancia yo la mire, pero la mire con ojos de posibilidad, no con esos ojos de que algo está sucediendo. Entonces, cuando yo por ahí les ofrecía como distintas dinámicas, les leía como distintas viñetas para que ellas pudieran dimensionar esto que estaba sucediendo, que podían ser realidad de sus jardines, de este niño que está desbordado en la sala y que empieza a correr, pero en realidad pensar que ese correr está marcando un juego, está marcando algo que nos está queriendo comunicar. Entonces, como nosotros, ¿sí? Como educadores, pensando en esas infancias y principalmente como centralizando la enseñanza, hacemos algo con ese juego, o sea, marcamos como un lazo de cuidado, un lazo de amor frente a eso, y empezamos a simbolizar una realidad que tal vez no esté tan marcada, donde los bordes son un poco más sinuosos en la educación, ¿sí? Entonces, como pregunta final para las docentes que participaron de este taller, fue ¿con qué lentes queremos mirar nuestras infancias? ¿Los queremos mirar con los lentes de la patología, con los lentes de que algo no va en esa norma? ¿O los queremos mirar con esos lentes de amor, esos lentes de contención, del saber que en el jardín se pueden generar un montón de situaciones que tenemos que tener la perspectiva y esa capacidad de poder ver cada una de esas situaciones y transformarla en una situación de aprendizaje, en una situación de cuidado, una situación de juego, ¿sí? Y en ese juego convocar a esas familias también, ¿sí? Trabajar con ellos, mostrarles realidades posibles, porque no tenemos que pensar que la familia algo están haciendo mal, sino acompañarlos también, que es parte de nuestra función como educadores. Nuestra tercera mesa la va a dar Anaí, que es la coordinadora de Cultura Digital. Ella va a seguir mostrando cómo desde la cultura digital podemos generar situaciones de aprendizaje. Sí,
en realidad lo que tratamos de ir haciendo y seguiremos haciendo en el transcurso de estas mesas es ir cambiando el foco. Esto de no ver a un niño con problemas, sino un niño en problemas. Y en una situación en la que el docente, la institución, nosotros como formadores formamos parte de ese problema. Porque cuando se detectan, vuelvo a entrecomillar, los casos, en general, la producción de casos, cuando nosotros estamos en el jardín de infantes, que somos los que le damos la bienvenida al mundo, en general la construyen las instituciones educativas. Entonces ese es un problema que a nosotros verdaderamente nos preocupó y nos ocupó y nos sigue ocupando. Y como finalización de esta mesa, también por el solicitud de la jefa distrital, lo que se solicita es que los directores tengan una concreción de una intervención supervisiva específica para comenzar a trabajar, porque si no vamos a trabajar con estos docentes, con estos directores que estuvieron ahí presentes, pero después ese efecto se desvanece si no hay una intervención supervisiva que va a hacer su continuidad, ¿no? Y por ahí lo que decía Gabriela hoy, somos ciudades pequeñas en donde nos conocemos todos y a veces conocerse es la peor etiqueta que le sucede a un niño. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Yespa, yo soy taller de inglés, también recientemente, desde diciembre del año pasado. Y voy a ser traductora que puedo hablar de una mesa. Les hago una pequeña contextualización. Lo que voy a presentar surge a partir de los 3 de febrero al servicio. En el caso de inglés se llamaba centralidad de coordinación en la clase de inglés, la edificación de una unidad didáctica de narrativo. El objetivo principal era excitar la planificación que los docentes traían en el aula para ofrecerles primero análisis y después una forma alternativa de planificar. Y esa forma alternativa iba a quedar plasmada como trabajo final que habilitara el taller. Entonces fue sumamente práctico porque se insistió en que trabajaran en algo, sobre todo tanto en febrero, se les pidió que trabajaran en algo que pudieran en marzo empezar a usar. Les pedí que pensaran un curso, un grupo, una escuela, ¿no? Que no planificaran en el aire, sino que realmente tomaran algo que en marzo pudieran poner en práctica. Si querés ir a la unidad. Eso pasó, una docente me siguió ese lineamiento, se llama Lucia López, también de Donel Suárez y de Cesada de Quiscuto, y lo llevó a cabo en las Arenas en primer año. ¿Cuál fue su propuesta? Esto va a tener mucho que ver con lo que muchos de los expositores anteriores hablaron. Vamos a tomar nosotros le decimos un término paraguas, ¿sí? Un concepto paraguas que acaba de ser los Juegos Olímpicos. Y ella propuso trabajar por la contextualización que ya teníamos los Juegos Olímpicos en toda la prenda en Marte del año. Eso hizo que extendiera 3 unidades, ¿sí? En la primera trabajó acerca de los Juegos Olímpicos, trabajó la ceremonia, los anillos. Después lo contactó con una de los ejes transversales porque fue a los Juegos Olímpicos y la perspectiva del género. Había interesante, solo tenía algunas mujeres dentro de este grupo que, por ejemplo, no sabían que en la historia de los Juegos iban mujeres amadas, participar. Y la última fue los Juegos Olímpicos del tiempo, donde ella hizo eje en la última instancia, cuando atravesaba por la pandemia, los Juegos Olímpicos tuvieron que ser cambiados de fecha, de lugar, subgrupo, etc. ¿Cómo trabajamos la planificación? A través de preguntas problematizadoras. En inglés, como pueden imaginarse, siempre es ¿qué tema lingüístico tengo que enseñar? Cuando hablaban de hay que enseñar determinados contenidos, a mí me traía eso a la cabeza. Y la planificación intentaba otra cosa. Elegir un tema, cualquiera que les interese, cualquiera que te sirva para llegar a los alumnos, y de ahí, en algún momento el contenido lingüístico va a aparecer.
pero no empecemos por el contenido del curso. Obviamente acá se investigó, se trabajó, se conoció un montón de lo que tiene que ver con cultura contemporánea, con historia, y todo eso a través de la transversalidad que puede, nosotros en inglés decimos que enseñamos de todo, usamos inglés, pero nos podemos meter en todas las materias y disciplinas de las disciplinas. La última. Entonces, ¿cuál fue el impacto? Primero, nosotros pensábamos en que esta docente pudo llevar esa dependencia de planificación por haber estado en el taller y por haber después puesto en práctica las herramientas que en el taller se dieron. En su obra ella pudo ver que había más motivación, que había motivación a través de lo que conocieran por lo que ella presentaba, ¿sí? Esa metodología de planificación narrativa ayuda a esto que decimos no vayas al contenido lingüístico, empezar por un problema, empezar por un proyecto, que el contenido lingüístico va a aparecer solo y va a aparecer variado. Y también por esta planificación incluye un pequeño párrafo narrativo que le cuenta al directivo, al que a veces le presentamos esas planificaciones, qué es lo que hace el docente del aula. Y entonces esa doble una mirada de lo que llevo al aula, pero también una mirada distinta de cómo se lo presento al directivo. Y por último, queda evidenciada la posibilidad que tengo de integrar materias. Si yo me voy a los Juegos Olímpicos o me voy a, si trabajo en primaria, algunas docentes decían, a mí Juegos Olímpicos no, trabajaron valores. Si trabajo hablando valores, cada unidad que tiene un valor, y hasta seguramente me voy a poder acoplar a la proyecta, al proyecto institucional de cada curso, ¿sí? Entonces estamos convencidos que el impacto de la proyección es sumamente positiva, porque esta planificación que le da herramientas nuevas, en realidad está explorando lo que decimos Huracán aquí, que es miradas, diferentes disciplinas, con proyectos. Y en el caso de Lucía, fue la primera opción que pensé, porque ella empezó a contarme cuando lo iba llevando a cabo, y cuando se sumó a otro taller, que era de juego, lo primero que hizo es, yo voy a planificar como arrancamos en febrero. O sea, esa idea de que no voy al taller, lo acredito, ¿no? Sino que es algo que me da herramientas para después todo lo que me ofrezcan, poniendo en práctica con lo que ya aprendí. Y creo que como docentes es algo que a eso estamos, ¿sí? O a eso vamos a llegar. Nada más. Bueno, la idea siempre fue partir de la interrupción, ¿no? De la pedagogía, de la interrupción del chasqui y de poder, en estos tiempos donde las directoras están, ¿no? Ellas compartían como con un avasallamiento administrativo, un poco lo que salió hace un ratito, ¿no? Poder poner en suspensión el tiempo para poder reflexionar y pensar acerca del rol más importante que tiene el director, que es el asesor pedagógico, que es el maestro de maestro y el de acompañamiento. Bueno, como sabíamos casi y queríamos que la mesa sea realmente democrática y participativa, una de las cosas que hicimos, y esto fue, bueno, también la inspectora Livendal y es esto de ser nuestra jardinera, me gusta poco también que aparezcan estos detalles, hicimos urnas. Porque podríamos haber usado la tecnología y poner cohetes y demás, o algún formulario, pero dijimos, no, vamos a llevar urnas a todos los jardines, porque también nos parecía que la urna, irrumpiendo en el jardín, en el territorio, iba a poner en tensión, ¿no?, lo que pasaba en el día a día. Entonces hicimos unas preguntas para que las voces de los supervisados aparezcan, ¿no?, de los docentes, de las maestras y demás. Bueno, pues las trajimos a todas, eran anónimas las encuestas, y el primer día las abrimos y se las dimos a conocer a las directoras, con una de las manitas también a ella, las caras de ella cuando leían lo que las docentes, porque ya no sabían qué docentes eran, decían de la importancia de recibir asesoramiento. Todas coincidían en que querían ser asesoradas, que querían ser acompañadas, que les parecía hermoso sentir que la directora se preocupaba por ir a aula o por mirarlas. Y bueno, y ellos se sorprendían de eso. Algunas, por supuesto, que aprecian el nerviosismo y demás, pero bueno, trabajamos en función de esas ideas y también apelamos a un trabajo subjetivo de parte de las directoras y les propusimos un poco jugar, ¿no?, en una dinámica lúdica, a que ellas se corrieran del lugar de directora y se pusieran en el lugar de maestra supervisada. Si realmente eso que estaba pasando era lo que a ellas les gustaba, si así se imaginaba,
que se preguntaran si no por qué se había corrido demasiado de ese ideal que tenían por querer ser directoras y demás. Así que trabajamos un poco como si fueran maestras, aunque lo siguen siendo, pero ahora pagan otro lugar. Bueno, acá aparece un poco cómo las hemos construyendo, que lo contamos por Rodrigo, y también lo que nos pusimos dentro de los objetivos era siempre garantizar la centralidad del cuidado de la enseñanza, ¿no? Pero a partir del acompañamiento de las directoras en la trayectoria docente de las docentes que tenían a su cargo, siempre pensando en esto, que el director sigue siendo maestro o maestra constantemente y que cuidar esas trayectorias es cuidar la centralidad de la enseñanza, porque aparece ahí un montón de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con eso. Cuando se corre el eje, la centralidad de la enseñanza, cómo el directivo aparece, ¿no?, para acompañar y seguir embalando y dando el rasgo del norte. Bueno, esta ya es la del cierre, que nosotros también hoy queríamos tener las voces de lo que había acontecido después de la mesa. En cada encuentro lo que íbamos haciendo siempre era a partir de alguna frase, ya sea de literaria, ¿no?, pero siempre pensando en esto de la interrupción, de la pausa. Bueno, las directoras valoraron mucho eso, el espacio y la apertura que se dio. Hubo momentos de tensión entre los directivos, sobre todo por ese tiempo ahí. Nosotros hicimos 4 encuentros de casi 3 horas, 2 horas cada uno, donde también genera toda una... Tuvo días purindos, luego días en Cribanis, un poquito a la fuerza, pero esas son las palabras de la inspectora del nivel, y a mí me pareció re interesante traerlas, porque dentro de esos momentos de tensión volvíamos a la teoría, ¿no? Y bueno, la novela del asesor del Castro, o algo de Spakovsky, la de Valladares apareció como una trap. Volvíamos siempre tratando de buscar que no se pierda el norte, y surgieron cosas interesantes. De hecho, el cierre de esta mesa, que para mí no es un cierre, sino que es una continuidad, es la escritura colectiva de un informe a pedido de una de las conductoras nobles. Una de las directoras estaba ahí ante una situación que aconteció en tu jardín, pidió si el resto de las directoras la podían acompañar, obviamente que todos, armamos un drive, y estamos construyendo un informe que no tiene que ver con lo modérico, sino que tiene que ver con la polifonía de voces, con los puntos de vista y demás, y con también poder acompañar a una compañera, ¿no? Poder seguir haciendo esa grupalidad que hoy la directora también necesita. Y bueno, la inspectora dispuesto. Rescato el clima de confianza y alonco que se dio en la mesa para que los equipos jerárquicos puedan expresar la realidad en el sentido más puro, donde parece que la cotidianidad se traba todas las experiencias posibles y poder compartirlas, pensar con otros, ayudar y reflexionar. Y yo pensaba, ¿no?, cuando Marisa Goria abría, ¿no?, que decía esto de siempre con otro, en conjunto, tiene que ver con estas voces de ellas que se sintieron, al menos por 4 encuentros, partes del grupo, que bueno, eran directoras de Guaminí, tratando de ver la forma de mejorar sus asesoramientos y sobre todo es la simplicidad de la enseñanza de sus pardillis. Así que nada más. Bueno, también soy directora generalista de nivel inicial en la región 21 y esta experiencia la desarrollamos en el distrito de La Prida. Bueno, acá está la directora, también que obviamente, como están diciendo todos y coincido con los compañeros, siempre tiene que ver con mesas de gestión en los cuales nos podemos acertar y podemos compartir aquello que aparece como importanciales. La presencia de esta jerárquica por ausencia o por presencia, personalmente creo que son definitivas. A cómo podemos entrar. En este caso, lo que yo les estoy presentando es casi como lo que vamos llevando de cola, de un principio de mesas de acompañamiento, y ves pueda pasar, que empezó con aquella problemática que me compartía la inspectora de nivel que tenía debajo la construcción institucional y que a la vez para nosotros, como TR generalista, representaba la posibilidad de traer contenidos de un taller que se hizo en febrero de la proyecto de institucionalidad y la centralidad de los tareas. A partir de esto, nosotros trabajamos con una dinámica y con una manifestación de los tabletas que en este caso me lo definido de esta manera. El problema que las directoras de los jardines urbanos de La Prida estaban hablando de tratar, necesitaban las intervenciones que se alejaban al principio simular en relación a los juegos de competición, ¿no?
a esto lo debemos así como el que a esto que tarde sencillo, pero no saben lo que costó. Costó poner en palabras cuál era la situación que a ella le parecía como problemática. Entonces eso fue un devenir de 3 mesas de acompañamiento que se fueron dando en abril, en mayo, en junio, es decir, conclusión, para las construcciones de las mesas de acompañamiento, los tiempos que nosotros tenemos en relación a la formación, siempre mal como desajustados a los tiempos institucionales. Siempre como que en tiempo institucional uno no tiene que esperar la oportunidad, esperar cuándo nos volvemos a encontrar, cómo va a ser que se encuentre, porque no lo podemos pensar. Maxo, a ti esto, pues cuando con más corgas directores te dicen no hicimos nada. Y en ese no hicimos nada está bien, porque es el proceso que hace a una formación y el proceso que hace que nosotros estamos en esta instancia tratando de quebrar algunos sentidos, no forma, sentido. Y que esos sentidos lleva todo un tiempo y lleva todo un tiempo de acompañamiento institucional, usado por esas federales que después íbamos específicamente en las instituciones. ¿De qué? Bien. Después en 2 años empezamos que, como esa era la problemática que trataban, lo que tratamos de hacer es traer todos los contenidos que le hemos trabajado en un taller del 2023, que justamente estos equipos de conducción y docentes no habían podido cursar, coordinar, pero los estuvo dando, trajimos esos contenidos trabajados y lo que hicimos es enfocarlos, ¿no? En lo que eran las prácticas didácticas que nos acaban como haciendo ruido, por lo menos por de las cosas de la inspectora, cómo construían esas prácticas didácticas en relación al fondo de construcción, y ahí se colocaban algunas categorías claritas, ¿no? Que después se venía de una práctica, y en el nivel de estábamos necesitando algunos espacios en contexto de conversación, porque esta mesa ya incluyó docentes, entonces esa conversación, esa argumentación sobre lo que se hizo y lo que se va a hacer en una práctica, que a veces en los espacios institucionales falta de tiempo, por disponibilidad de espacio, esos tiempos son los que aún sigo apoyando y convocando. Por eso es que no son este segundo acompañamiento, son esas como muy especificadas en los tiempos, sino que las voy utilizando para poder acompañar a estos compañeros que están haciendo su camino en algo que consideran que es una transformación de lo que venían dando en relación a la construcción de las prácticas didácticas de los modos de construcción. También con el diálogo, esas prácticas con el diseño curricular, que por ahí, si bien todo lo que es investigación en juego de construcción ya se viene dando y se ha venido trabajando y se viene publicando a nivel nacional, no aparecía justamente en las prescripciones curriculares, y sí aparece el diseño curricular. Entonces esto aparecía también como, bueno, a nosotros era una novedad el trabajo en relación a esta práctica didáctica y las intervenciones que teníamos que hacer. También despegamos de ese piso binario que hace, como decía el compañero acá, esto de que nos preguntan, ¿esto está bien o está mal? Bueno, no está bien ni mal. Vos tenés que empezar a argumentar qué es lo que vos estás pensando en relación a esto. Tiene que ver con posicionamientos pedagógicos, posicionamientos didácticos, y vamos a ver cómo te vas acercando. Por eso que acá lo que destaco es que no tuve nunca la intención de hacer una práctica modelo. Es decir, la consigna de trabajo para con los docentes era tratar de hacer algo que vos consideren que es imperador a lo que venían que hacer. Y después que ahí empezábamos a analizar y empezábamos a conversar. ¿Y cómo lo hiciste? Y la primera, que volviera esto. Y otra de las cuestiones que la producción de documentación pedagógica, que es un fuerte en el nivel inicial, pero es un fuerte a nivel de cultura y un débil a nivel táctica. Entonces, esa posibilidad también de prácticas docentes atender a esto de la documentación pedagógica, y también
de construir, cuando hay posibilidades de arbolación, ese tecnicismo que aparece en las previsiones prácticas que tienen que ver con en visa planificación del lugar del terreno, te digo, con una actividad denominada por una acción, después abajo tiro los recursos, después giro del tiempo. Entonces ese tecnicismo al posibilitar esa posibilidad de hablar y argumentar, traté de que se empezara a revisar, ¿no? Y por el otro lado, con las prácticas, con los directivos, lo que trabajé fue prácticas de supervisión, así fueron líneas diferenciadas por los docentes, cómo incidimos en las prácticas, en aquello que aparece como problemático, y en los directores, cómo ellas van a ir a acompañar, qué significa acompañar como una intervención supervisiva. Entonces, ahí trabajamos por la posibilidad de que crearas intervenciones supervisivas que tuvieran que ver con una entrada a la sala, con una creación de indicadores en relación a aquello que iban a asesorar, y la relación entre este proyecto institucional que se comenzaba a estar en ese API con esa problemática y el proyecto educativo de supervisión, para entender cuál es la complejidad cuando como decía Noelia, cuando un directivo intenta transformar. En este caso tenía que ver con intentar transformar una situación que ellas lo habían puesto en palabras como problema. Y seguimos en curso. Todavía estamos y está muy bonito.